Recuerdo que estaba en la casa, al frente jugábamos pareíta, le decíamos, con la pelotica de goma. Estaba con el Chicho, estaba con el Robert, con Juan Riva, estaba con el Rubén, muchachos que nos criamos ahí en la cuadra. Entonces agarramos la pelotica de goma, la tiramos contra una pared. Los vecinos sufrían bastante porque toda la pared de la entrada estaba llena de las marcas de las peloticas de goma. Y si tú perdías, eh, si te dejabas caer la pelota, entonces era una carrera para el equipo, para los que estaban tirando y tú estabas de defensa. Pero al ser el tercer out, o sea, agarrarla por tercera vez, corrías rápido y la tirabas contra la pared y el que estaba pichando la pelota contra la pared tenía que agarrar, o sea, era bastante divertido, así que el que llegaba a 10 carreras ganaba. Y de repente yo veo que mi madre se baja de un taxi, venía con la panza un poco grande. Ese día mamá había ido con papá para saber el sexo del bebé, si era varón o era hembra. Y mami sale corriendo y me dice, igual que, y yo la veo. Estábamos como unos 20 metros y se le olvidó quizás que tenía la panza, que estaba embarazada, tenía en aquel tiempo 6, 7 meses. Y me dijo, vas a tener tu hermano, es un hermano, vas a tener el hermano. Yo me puse contento porque yo estaba orando por un hermano. Yo le estaba pidiendo a Dios que me diera un hermano porque ya tenía a mi hermana Yasbela, mi hermana Yemardi, y queríamos tener el menor, que era varón. Así que era el casabe, se decía en mi tierra. O sea, éramos dos varones y dos hembras, completo. Mi padre había dado exactamente en la dirección que nosotros estábamos esperando. A mi hermano le doy gracias a Dios que lo tuvimos durante 14 años. Lo perdimos con Leonardo, un accidente. Leonardo, nuestro querido vecino, hijo de nuestro gran hermano Douglas, Ludis, que se crió como mi hermano también, porque es que era contemporáneo con Waldir y con Gimardi. Y entonces, pues todos los días se quedaban en la casa de su abuela, la maestra Chepi, que era nuestra vecina. O sea, éramos familia. Y así que, pues hablar de Waldi y Leonardo, pues estábamos en la tarde. Así que se criaron con nosotros. Y los perdimos en un accidente del Colegio Adventista de la ciudad de Guanare. Fue un día bastante lamentable, triste. Pero hoy recordaba que ese día donde mi mamá contenta me decía, vas a tener tu hermano. Y cada vez que se acerca mi cumpleaños, que es el 14 de septiembre, encuentro emociones, porque era común durante esos años que me crié con mi hermano de que celebrábamos el cumpleaños juntos. O sea, el 14 se celebraba el de él y el mío. Así que cada vez que llega el 14 de septiembre, pues me hace falta saber que celebraba con mi hermano. Y este día para mí, el 12, es un día de alegría, pero también donde encuentro sentimientos encontrados. A veces, ¿verdad? Como humano, uh, mi esposa, mis hijas, mis padres, mi familia, mi iglesia, mis amigos me llenan de, hey, para bien, que estás cumpliendo años, pero siempre, ¿verdad? Está ese vacío en mi corazón de que estoy cumpliendo años, pero mi hermano no está conmigo. Pero hoy me lleno de esperanza porque eh, este mensaje es para mi familia allá en Venezuela, para mi familia que está aquí en Estados Unidos regada, ya que ahora como venezolanos hemos sido esparcidos, para mi familia que está en Perú, Colombia, Chile, donde estés, tanto la familia Montilla como los García, a la cual los quiero inmensamente y los amo, y a mi familia de la iglesia, a la que pastoreo con amor y con cariño, a todos mis colegas de trabajo. Mira, yo quiero compartir contigo eh, el por qué yo creo en la resurrección de los muertos, por qué yo soy cristiano y por qué yo creo en Jesucristo. Mira, mi hermano está durmiendo, pero Jesús viene por segunda vez y Jesús lo va a despertar. También va a despertar a Leonardo, también va a despertar a todos aquellos que han creído en Jesús y que en vida serán resucitados. A todos aquellos hermanos que recuerdo mis líderes mientras yo estaba pequeño, el hermano Morillo, que descansa en el Señor, el hermano Tolosa, Jiménez,
Y bueno, y qué esperar de Cheo, ¿verdad? Nuestro querido Cheo que está durmiendo en el Señor. Y de todos aquellos hermanos que solo duermen en el Señor, que esperamos la venida del Señor. Como pastor, he hecho tantos funerales que cada vez que me encuentro con un funeral, es como que si tu herida se te vuelve a abrir, pero mientras predico la palabra del Señor, el Señor cierra esa herida con esperanza. Y me da más poder para predicar a las familias que pierden un ser querido, porque he pasado por lo que significa perder un ser querido. También, ¿verdad? Mis dos abuelas, mi abuela Lola y mi abuela Rosa, que tengo la esperanza de verlas en la segunda venida de Cristo, porque mi abuela Lola descansó en Cristo. Mi mamá y mi hermana se encargaron de cantarle himnos de la iglesia. Recuerdo que Yasbelita tenía el himnario en la mano y le cantaba, y mi abuela decía, hija, cántame otro himno. Y los himnos del himnario de nuestra iglesia adventista le daban paz a la abuela. Yo recuerdo que como pequeño estaba angustiado, no quería que se me fuera mi abuela. Mi abuela era, wow, o sea, era Dios en su carácter. Yo nunca vi a mi abuela enojada, mi abuela Lola, nunca. Solo veía amor en mi abuela. Solamente una sola vez me llamó la atención porque ni siquiera me levantó la voz. Y era porque llegué tarde, me había ido a la esquina, allá en el cerro, Cabudare, y llegué tarde. Y la abuela me dijo, estaba preocupado por ti, ¿por qué llegas tan tarde? Pero mi abuela me pagaba por cada cana que le sacaba una mica. Un centavo en aquellos tiempos de Venezuela. Y qué decir mi abuela Rosa, que antes de su muerte fue ungida por uno de los siervos de Jehová Dios, por uno de nuestros pastores, un colega, mi amigo, que recuerdo yo que antes de venir a Estados Unidos, como líder juvenil de la Asociación de Portuguesa y Barinas, me pidió, Walker, antes que te vayas a Estados Unidos, quiero que seas el capellán de nuestro campamento. Ese mismo pastor que hoy duerme en Jesús, visitó a mi abuela. Y esa noche él oró por mi abuela y mi abuela aceptó a Cristo. Ahí estaba la tía Mowgli con él, con mi abuela. Y yo tengo la esperanza de que mi abuela va a resucitar en la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo que visité a mi abuela antes del 2016, que me venía a Estados Unidos para trabajar aquí, para la iglesia adventista. Y decía, abuela, quizás no te vuelva a ver más, pero yo tengo la esperanza de verte en la venida de Jesús. Y me dijo, hijo, ¿por qué te me vas, hijo? Siempre la abuela decía, abuela, tengo que trabajar, tengo que ir. Pero le dije, yo tengo una esperanza que nos vamos a ver en Jesús. Y recuerdo que le dije, abuela, vamos a orar. Confiésale tus pecados a Jesús, pídele perdón a Jesús. Y yo sé que esa noche, mientras mi pastor Torrealba la ministraba, estoy seguro que ella le dijo, Dios mío, perdóname por todas las cosas que he hecho. Esa es la ventaja de tener familia y amigos que creen en Jesús, que en momentos difíciles ahí están contigo. Y en la mañana mi abuela descansó, se durmió. Pero mi pastor Torrealba la visitó en la noche, justo antes de que mi abuela cerrara los ojos hasta la venida del Señor. Y hoy, ¿verdad? Mientras recordaba que un día como hoy nació mi hermano, por cierto, nació en Barquisimeto, donde nació mi hermana Yabelita, donde nació mi hija Victoria. Y como cardenalero que soy, yo quiero compartir contigo, mira, esta esperanza. 1 Corintios capítulo 15 dice, primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a los más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí.
El apóstol Pablo dice que la esperanza es Jesucristo, porque Jesucristo resucitó de los muertos. Pero no fue una resurrección cualquiera, es que es el primogénito, o sea, es el primero que venció a la muerte. Moisés había muerto y Dios lo había llevado al cielo. Pero Moisés, para poder seguir estando en el cielo, tenía que o esperaba que Cristo muriera en la cruz, porque si Jesús no hubiese muerto, Moisés y Elías que estaban en el cielo, se tenían que venir de nuevo para la tierra. O sea, mira, una de las cosas que tú tienes que creer en el Evangelio es que el Evangelio es historia. Tú no puedes borrar la historia. Para que tú no creas en el Evangelio, tú vas a tener que borrar todo el territorio del Medio Oriente. Vas a tener que borrar todos los museos que hoy, tanto en la ciudad de Jerusalén como en Inglaterra, tienen manuscritos originales de lo más antiguo, las Sagradas Escrituras, que datan desde hace más de 2000 años. O sea, tienes que eliminar, irte a Francia, que es la cuna del ateísmo, y eliminar allá las oficinas, las sociedades bíblicas, donde se imprime el libro que a nivel mundial cada año es el que más se vende y es el que cada año, millones de copias y no pasa de moda, que es la Biblia. O sea, para que tú acabes con el cristianismo, tú vas a tener que acabar con toda la humanidad y eso es imposible. Entonces, una de las cosas que tú tienes que entender es que para que algo sea realmente racional y creíble, tiene que haber testigos. Si no hay testigos, tú no puedes enjuiciar a nadie. Si no hay unas pruebas de que alguien ha cometido un delito, no puede ir preso. O sea, si no hay testigos, testimonio, no se puede creer. Esa es la diferencia entre la creencia y la ciencia, que la ciencia quiere ejercer una fe en base a un experimento que tú mismo puedes manipular. O un experimento que quizás no va a tener la efectividad de comprobar un objeto de que tendrá años. Y tú en una datación le puedes dar los años que a ti te parece que es correcto. Pero sin embargo, otra persona usando los mismos métodos puede decir, no, ese objeto tiene tantos años. Y difiere de lo que tú has investigado. Porque el método científico solamente se basa en evidencias que pueden ser manipuladas. Pero ¿cómo tú vas a manipular 500 personas que pudieron observar que Jesús ascendió y que hubo testimonio de 500 personas? O sea, ¿cómo tú puedes manipular 40 autores bíblicos que escribieron en un periodo de 1500 años, donde hay más profecías de Cristo, por ejemplo, casi 100 profecías o más de Jesucristo del Antiguo Testamento y que se cumplieron de una manera perfecta? ¿Cómo tú puedes manipular la historia de reyes, de imperios como Babilonia, los medos y los persas, Grecia y la misma Roma? O sea, ¿cómo tú puedes manipular el levantamiento y surgimiento de los reyes, por ejemplo, como Ciro, que 50 años antes de su nacimiento se anunció su nombre y cuando él nace y después años más tarde, él pudo observar que en los escritos de los rollos hebreos ya Dios le había asignado un nombre a él y que él se iba a llamar Ciro y que él, Ciro, iba a cumplir con la restauración o colocar el decreto de restauración de los muros y la ciudad del templo de Jerusalén después de los 70 años de los judíos en la ciudad de Babilonia, allá en Babilonia, en Babel. Eso, ¿cómo tú puedes entonces? No, tú no puedes borrar la historia. O sea, y el Evangelio es verídico porque el Evangelio es testigos. O sea, mira, Jesús murió, pero Jesús se le apareció, dice que Jesús se le apareció primero dice que se le apareció a Pedro, después a las mujeres, después a los 12, después que se le apareció a los 12, se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, después a 500 personas, después se le apareció de último a Pablo. O sea, mira, Jesús resucitó. Si tú no quieres creer en que Cristo ha resucitado, ese es tu problema, pero tú no puedes borrar la historia humana. Tú no puedes eliminar, por ejemplo, la historia de un pueblo como el pueblo de los judíos, que tiene en este momento un poco más de 3.500 años de historia guardando el sábado. O sea, el sábado se está guardando desde hace más de 3.500 años, literales, semanales, de manera ininterrumpida.
O sea que el ciclo de la semana, del sábado, desde la creación hasta nuestros días, no ha sido alterado, está vigente la historia. O sea, tú no puedes borrar las evidencias. Por eso, creer en el Evangelio es lógico, es racional, porque es la historia. En la Sagrada Escritura tú tienes la historia del origen de la humanidad. Tú encuentras en la Biblia tu existencia, por qué, de dónde tú vienes, qué estás haciendo aquí, hacia dónde tú vas. O sea, tú encuentras propósito en el Dios de la creación, en el Dios del sábado, en el Dios de la Biblia. Y en ese Dios, mi hermano creyó en ese Dios. Y por eso mi hermano pidió su bautismo y fue bautizado en la Iglesia del Progreso en Guanare, porque mi hermano creyó en Jesús. Y él creyó en el Dios de la resurrección. Mira, en segundo lugar, el versículo número 20 hasta el versículo 25, Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora escucha esto. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Escucha esto. El peor enemigo que nosotros tenemos es la muerte. Pero el peor enemigo que tú y yo tenemos, ya Dios lo venció. Que es el peor. O sea, si ya Dios venció el peor enemigo, el que nos hace sufrir, el que no nos permite ver a nuestros seres queridos por un periodo de tiempo, y ya Dios lo venció. Entonces todos los problemas que tú tienes ahorita de existencia, existenciales, emocionales, también Dios te los va a solucionar. O sea, no existe ningún problema que Dios no pueda solucionar, porque la muerte, que no tiene solución para nosotros los humanos, ya Dios lo solucionó. Entonces, mira, creer en Jesucristo, creer en la Sagrada Escritura, creer en la Biblia, es creer en la esperanza. Porque si tú no tienes tu fe en Jesús, entonces ¿en qué tú crees? En la nada. Pero si tú crees en Cristo, tú crees en la esperanza, es decir, tú crees que vas a tener la esperanza de vivir. Entonces no me vengas a decir a mí, no me confunda de que no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben usar esta joya o usar este vestido, o yo no sé porque ahí me van a prohibir bailar, o es que no se trata de prohibiciones. En fin y al cabo, el ser humano no se va a salvar por quitarse joyas o por bailar o por usar joyas o por usar vestimenta. El ser humano no se va a salvar por eso. El ser humano ni siquiera puede añadir ni un codo a su estatura, mucho menos salvarse por sus obras. El ser humano solamente es salvo por el amor y la gracia de Jesucristo. Y esa gracia de Jesús que tú experimentas en tu vida permite que el Espíritu Santo comience a moldear tu carácter en semejanza de Cristo, porque cuando Cristo venga, lo único que nosotros vamos a llevarnos al cielo va a ser el carácter. Y el carácter es simplemente tu actitud frente a la vida, tus valores frente al pecado. Y el único que te puede moldear para que tú ames a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, se llama Jesucristo. Por eso, hoy, yo celebro la victoria de la muerte de Cristo, porque mi hermano va a resucitar. Así como Lázaro resucitó después de 4 días de muerto, que Cristo lo levantó. Entonces, hoy nosotros como familia, la familia Montilla García, nos sentimos sumamente contentos de tener a un Dios que venció a nuestro peor enemigo, que venció la muerte. Hoy, te puedo decir que mi hermano va a resucitar, que mi abuela Lola va a resucitar, que mi abuela Rosa va a resucitar, y que todos aquellos que en esta vida creamos en Jesús y nos arrepintamos y busquemos a Jesús, no tradiciones religiosas, no iglesias, no catedrales, sino que busquemos a Jesús y que reconozca que este libro es el código de ética por el cual nosotros debemos direccionar nuestra vida. Entonces tú vas a tener la gracia de Dios.
Y ahora escúchame bien, Jesús venció a la muerte, que es nuestro peor enemigo. Como Jesús venció a la muerte, la palabra de Dios dice que Cristo viene en su segunda venida y Cristo recibirá del Padre el reino sempiterno porque Él destruyó la muerte. Pero al destruir la muerte, Jesús va a destruir al autor de la muerte, que es el diablo también. Ahora escúchame este tercer punto por el cual yo hoy me lleno de optimismo. Dice así: os digo, verso 51 de 1 Corintios capítulo 15, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escucha bien, el Evangelio no es una falacia, el Evangelio no es una teoría de un hombre, el Evangelio es la esperanza de vida. El Evangelio es las buenas nuevas, que no solamente hemos sido perdonados, sino que seremos transformados en la venida de Jesús. Y que los muertos que Cristo ganó con su sangre, los va a reclamar en su segunda venida. La única manera que tú estés en el equipo perdedor, que no estés en el equipo de Cristo, es que tú en vida no creas en Cristo. Que te hagas de la vista gorda. Y que permitas que todo lo que el diablo te ofrece, mujeres en este mundo, drogas, bailes, placeres, fiestas, toda porquería del mundo, prostitución, adulteramiento, fornicaciones, toda esa cosa que es basura. Y que tú elijas tu egoísmo y tu orgullo. Pero si tú vas a Cristo y te arrepientes y le pides un nuevo corazón, tú estás en el equipo campeón. Entonces dice, os digo, hay resurrección en la segunda venida de Cristo y este cuerpo dice que es corrupto, se va a vestir de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es decir, tú en esta vida forjaste el carácter y cuando Cristo venga te va a dar un cuerpo nuevo. Pero es aquí en esta universidad de la vida donde nosotros formamos un carácter semejante al de Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos en la esperanza de algo que se llama evangelio. Y evangelio es buenas nuevas. Que estábamos enemistados con Dios. Que así como Adán salió corriendo y no quería ver a Dios porque Dios vio el fruto de su desobediencia, que era la desnudez, y le dio miedo estar delante de la presencia de Dios y que Dios lo tuvo que buscar, que Dios lo abrazó, que Dios lo vistió, pues también Dios está haciendo lo mismo con nosotros a través del Evangelio. Por eso Apocalipsis dice, el Evangelio es uno mismo siempre, el Evangelio eterno, que nunca ha cambiado, Dios obrando para nosotros. Y ahora te digo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Escúchame, el sepulcro, el Hades, el Seol en hebreo, Hades en griego, que se traduce como infierno, lugar de sepultura, lugar de oscuridad, donde van los muertos, donde no hay vida. Dice que no tiene ya poder sobre nosotros. No puede, la muerte no puede declarar victoria sobre nosotros porque la muerte perdió. Jesús la derrotó. Y el que se entrega a Cristo también tiene la victoria sobre la muerte. Jesús lo va a resucitar en su segunda venida. Entonces, escucha, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, o sea, está destruida, está acabada. La muerte, Jesús la destruyó. Y dice el texto, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano. Entonces, ahora yo quiero terminar esta reflexión para ti, mi querida familia. Que nos preparemos para la venida del Señor, porque esto es lo único que nos toca como humanos. Si en vida no nos preparamos para la venida del Señor y la muerte nos agarró de sorpresa, sin que hayamos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, sin estudiar realmente por qué es importante el bautismo de inmersión, porque el bautismo de inmersión en la Biblia es el nuevo nacimiento. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los ateos, que creen en la nada. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Mueren sin esperanza. Pero si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Hoy, mientras recuerdo el día en que nació mi hermano y que exactamente 23 años atrás lo perdimos en un accidente, yo quiero decirte, querida familia, que vive con esperanza. Falta poco para el encuentro con nuestros seres queridos, falta poco para la vida del Señor. No te ilusiones con este mundo. No te ilusiones con este mundo. Ya muchos de los venezolanos nos ha tocado salir de Venezuela por la situación nefasta de un pensamiento ateo, incompetente, humanista, donde cree que el ser humano a través de un humano personificado como Dios arreglaría todos los problemas existenciales de una nación. Y nos mintieron. Mucha gente se dejó engañar por ese anticristo. Y hoy hemos pagado las consecuencias, más de 8 millones de venezolanos fuera del país. Peregrinos. Pero yo te quiero decir a ti una cosa. Jesús es la solución. Aprovecha estos desafíos de la vida como una oportunidad que el cielo te está brindando para que te aferres a Cristo y lo busques de todo corazón, familia. Porque ¿qué ganarás tú con ganar oro, riqueza, fama y fortuna y que el día de tu muerte tu nombre no esté inscrito en el libro de la vida? Nada. Vivamos con esperanza. Hay un Dios que tiene todo bajo control. Hay un Dios que tiene su tiempo perfecto y hay un Dios que quiere venir. El Evangelio se está predicando. Toda raza, tribu, pueblo y lengua escuchará el Evangelio de Cristo y Jesús vendrá en las nubes de los cielos con poder y gloria. Falta poco. Jesús viene. Dios está al control. Alentémonos unos a otros con estas palabras. Puede ser que el ser humano nos traicione, puede ser que este mundo nos traicione, pero Jehová Dios nunca te ha traicionado. Confía en Él. Jesús es nuestra bendita esperanza. Querida familia, nos vemos pronto. La cita es en la segunda venida de Jesús. Así que aliéntate con estas palabras porque tenemos un Dios que venció la muerte. Maranata, Cristo viene, iglesia. Bendiciones.